Hay futuro para Venezuela. Muy buenas noches, familia. Hoy más que nunca debemos estar seguros que en Dios tenemos un futuro glorioso. No importa lo muy difícil y oscuro que se vea el panorama, no te rindas, confía en el Señor. Después de la tormenta siempre viene la calma. Soy el pastor Rogelio Zurita y para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme que por los próximos minutos sea parte de tu familia. Hoy, juntos, levantaremos un altar familiar a nuestro Dios y convertiremos nuestras casas en cuarteles de gloria. Me alegra el saber que estás allí. Quiero que sepas que no estás solo, estamos juntos en esto, peleando la buena batalla de la fe. Por muy duro que parezca, la victoria en Cristo está asegurada. Hoy quiero tocar un tema que nos lleve a reflexionar. Quiero que podamos tener una mente abierta, que hagamos a un lado nuestras posiciones religiosas que tanto daño nos hacen. Vivimos en días decisivos, determinantes y acelerados, donde todo se ha tornado hostil, inseguro e inestable. Pareciera que nada sucede a nuestro favor. Hoy vemos a toda una sociedad llena de temor, angustia y desesperanza. No entiendo por qué razón, en vez de levantarnos el ánimo y darnos instrucciones en cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico para combatir este virus, lo que vemos es una campaña de miedo y desinformación que en vez de ayudar, lo que hace es empeorar las cosas. Una sociedad que clama por justicia, que en medio del dolor gritamos, ya basta. Estamos cansados que nos mientan, cansados que nos manipulen. Ya basta de tanta intimidación, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta desidia. Hoy, como sociedades, debemos clamar al Dios Todopoderoso por un milagro para que todo esto llegue a su fin. Hoy enfrentamos a un enemigo que lo único que te grita por medio de las redes sociales y de las noticias es que no hay esperanza, que esto llegó a su fin y que no hay remedio para todo esto que está sucediendo. Vemos cómo los hospitales carecen de insumos, la economía cada día va en declive y sobre todo que estamos en medio de un sistema corrupto que busca sus propios intereses sin importarles nada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo será el día que veamos el cambio? Hoy quiero decirte que eso es lo que buscan las tinieblas, llenarte de temor, atraparte con la desesperanza y que no creas en lo que Dios pueda hacer a favor de tu vida, tu casa o nación. Todo lo que hoy estamos viendo a nivel mundial busca que pierdas la fe, que te vuelvas insensible, que termines creyendo que todo está podrido y echado a perder. Pero no podemos perder la fe en la humanidad. La humanidad es como un océano que no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias. Por muy mala que se vea la situación, siempre tenemos la opción de ver un cambio. La fe no niega la realidad, pero sí logra cambiarla. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo 24, cuando oigan de guerras, terremotos y enfermedades, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Jesús no niega que hay momentos difíciles en la vida, no niega que hay circunstancias adversas, pero lo que les está diciendo, en medio de la adversidad, yo los voy a cuidar, en medio de la tribulación, yo los voy a sanar, y en medio del conflicto, yo los voy a librar. Hoy puede que el enemigo te haya robado muchas cosas, pero mientras no te robe la fe, siempre podrás recuperarte. Por eso el apóstol Pablo expresó que él había corrido la buena carrera de la vida, pero no había negado la fe, él la había guardado hasta el final. Y como te estoy hablando de fe, ahora comenzarás a preguntarte, ¿y qué es la fe? Y el apóstol Pablo nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es la capacidad de creer en lo que Dios te promete en su palabra, a pesar de que no veas nada en el momento. Así fue que se ganó el reconocimiento como el padre de la fe, el patriarca Abraham.
porque cuando Dios le habló que lo bendeciría en gran manera, él tuvo que enfrentar muchas circunstancias adversas. Sin embargo, él se aferró a la palabra hasta que la vio cumplida. La historia nos relata que Abraham creyó en esperanza y contra esperanza. Esto quiere decir que no la tuvo fácil, que hubo momentos que parecía imposible o mentira lo que Dios le había dicho, pero él se aferró a la promesa y contra todo pronóstico mantuvo la fe que provocó su milagro. Hoy puedes que estés entrando en desesperanza por una enfermedad que estás pasando. Puedes estar creyendo que no vas a sanarte o que los problemas que vives en tu matrimonio ya no tienen solución. Puedes estar creyendo que tu estado económico no podrá resurgir jamás. Pero hoy quiero decirte que sí hay una salida, sí hay una esperanza. Solo tienes que determinarte a volver a creer. Debes volver a creer por tu milagro. Debes volver a creer por tu matrimonio. Tienes que tener la convicción y la certeza que Dios puede hacerlo a través de tu fe. Dios desea hacerlo contigo, pero Él necesita encontrar fe en ti. Por eso Jesús expresó en varios de los milagros que realizó: hágase conforme a tu fe. A otros les dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y a otros les dijo: vete, tu fe te ha sanado. Esto nos enseña que la fe es la carretera que Dios requiere que nosotros construyamos para que el milagro se geste. Nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa es la misma palabra que hoy está vigente para ti y para mí. Si te atreves a creer, verás su gloria obrando en tu vida y creando los milagros más sorprendentes que puedas imaginarte. Es por eso que en este día te quiero predicar el tema: cómo desarrollar fe para desatar milagros. Te voy a pedir que por favor me acompañes en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más alto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, te enseñaré 4 principios que te ayudarán a desarrollar una fe para desatar milagros. El primer principio es que debes anhelar y creer por tu propio milagro. Cuando te hablo de desarrollar la fe, es porque en la Biblia encontramos que la fe tiene una medida. Dios obrará en nuestras vidas según la medida de fe que encuentra en cada uno de nosotros. Podemos ver en la Escritura cómo Jesús al centurión romano le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a algunos de sus discípulos Jesús les dijo: hombres de poca fe. Esto nos hace ver que la fe se puede medir como poca o mucha. Y al poderse medir, nos hace ver que la fe puede desarrollarse. Lo que nos hace preguntarnos: ¿cómo podemos aumentar la fe? Y ahí debemos entender lo que dijo el apóstol Pablo: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto quiere decir que mientras más escucho la palabra, entonces tengo más posibilidad de aumentar mi fe. Por eso es que Bartimeo, a pesar de estar ciego, escuchó que Jesús estaba pasando cerca de donde él estaba.
Esto lo llevó a anhelar el milagro de recibir la vista, porque la fe trabaja con lo que tienes para darte lo que te hace falta. Bartimeo no se quedó llorando porque no podía ver. Él utilizó el recurso que sí tenía, que era oír. Al oír hablar de Jesús, eso aumentó su fe y le dio la oportunidad de creer de que ese día iba a ser sano. La fe lo hizo gritar, lo hizo dar gritos pidiendo misericordia. Porque para dar gritos como lo hizo este hombre, es que ya él tenía la certeza y la convicción de que Jesús lo podía sanar. Porque nadie se pone a pegar gritos así por así. Este hombre, al escuchar de Jesús, creyó y peleó por su milagro. Ese es el problema de algunos cristianos. Ellos escuchan la palabra, pero no la creen. Y entonces así no pueden activar el milagro, porque el que oye la palabra y no la pone por práctica es peor que un incrédulo. Usted tiene que creer. Por eso hay personas que pasan toda la vida escuchando de Jesús, pero al no creer, nada ocurre en sus vidas. De esta misma forma, hoy, al oír este tema, tienes que atreverte a anhelar ese milagro y esa respuesta que durante tanto tiempo pensabas que no iba a suceder. Bartimeo se encontraba mendigando. Tal vez pensaría que ya su destino era quedar ciego para toda la vida y estar en necesidad, esperando vivir de la lástima de las personas para poder subsistir. Pero él escuchó de Jesús, recobró la fe que lo hizo anhelar su milagro. Puede que hoy tengas a tu hijo o a tu hija con una enfermedad desde su nacimiento y aún no le has encontrado cura. Tal vez tu padre o tu madre le diagnosticaron cierto tipo de enfermedad y ya no encuentras qué hacer. Tal vez eres una de esas personas que ha perdido todo económicamente y no tienes cómo sostener a tu familia y todo se te vino abajo. Hoy estás pensando, este será mi destino y lo único que me queda es aceptarlo. Pero Bartimeo, en medio del caos, él escuchó que Jesús pasaría cerca donde él estaba. Qué poderoso es esto. Él se atrevió a creer en medio de un escenario oscuro y desfavorable. En medio del dolor, prefirió escuchar a Jesús. Y hoy te pregunto, ¿qué prefieres tú? En medio de las circunstancias que estás viviendo, ¿prefieres rendirte ante las tinieblas o prefieres creerle a Jesús por un milagro en tu vida? Cualquiera de las dos decisiones que tomes es lo que va a desarrollar la fe o la incredulidad en tu vida. Solo que la fe atraerá un milagro, pero la incredulidad solo atraerá desgracia. Esa es una de las preguntas que hoy tienes que hacerte. Tú que me estás escuchando, tienes que entender que la fe viene por el oír. Él le hizo un stop a la música del dolor que había en su mundo interior. Él prefirió escuchar a Jesús que estaba cerca con su milagro. De la misma forma le ocurrió a la mujer del flujo de sangre. Ella se determinó a creer que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús sería sano. Ella no la tuvo fácil. Ella tuvo que enfrentar 12 años viviendo con la misma enfermedad. Dice que gastó todo lo que temían los médicos. ¿Sabe lo decepcionante que es ir a un médico, pagar una consulta, un examen, ir de un médico a otro, ir de una ciudad a otra y por 12 años no ver respuesta? Pero ella entendía que aunque le habían dado con el tobo, estaba viva, que aunque la habían hecho llorar, todavía tenía una oportunidad. En este tiempo nos han dado hasta con las tablas, pero estamos vivos. Nos han hecho llorar, nos han hecho molestar, pero seguimos aquí y Dios continúa haciendo milagros. Ella tuvo que atravesar un vallado, una multitud para llegar a donde estaba Jesús. Yo no sé cuáles son las dificultades que hoy tú estás atravesando, pero decir que no se puede, decir que estás cansado, decir que te rindes, es ofender la fe de Bartimeo y la fe de esta mujer, que aunque temían todo en contra, ellos creyeron y obtuvieron su milagro. Esta mujer arriesgó su propia vida, porque si a ella la descubrían que con menstruación estaba tocando a los hombres, tenían que apedrearla.
porque hay un momento en la vida que tienes que dejar de escuchar la amenaza de muerte y tienes que enfocarte en provocar tu milagro. Dios no te creó para que vivas atemorizado por todo. Llega un momento en la vida que tienes que ser osado y tienes que atreverte a luchar, a pelear, a llorar, a volverte a levantar. Por eso me encanta la fe de la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo convicción y esto fue lo que le produjo el milagro. Hoy tú, al igual que esta mujer y este hombre, tienes que atreverte a creer, tienes que atreverte a levantarte y ponerte otra vez de pie. Tienes que entender que Jesús está delante de ti hoy en tu casa. Hoy es tu día. Tienes que saber que mientras tengas vida hay esperanza. Yo me imagino que brotó esa certeza nuevamente Bartimeo al escuchar que Jesús estaba pasando cerca de donde él estaba. Y esa misma certeza debe reflejarse en ti porque Jesús está en medio nuestro. La palabra nos enseña que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Si tú quieres ver milagros en los próximos días, tienes que anhelarlos, tienes que creer y tienes que determinarte y dejar de darte por vencido. A pesar de lo que puedas estar viviendo, la Biblia nos enseña que todo es posible para el que cree. Así que no lo dudes más. Este mensaje, tú no lo estás escuchando por casualidad. Dios quiere que te atrevas a creer en Él. Durante mucho tiempo has hecho las cosas en tu fuerza y no has visto respuesta. Pero hoy llegó el momento de creerle a tu Señor. Llegó el momento de determinarte a buscarle con todo tu corazón, porque tu milagro está más cerca de lo que te imaginas. El segundo principio que te enseñaré en este día: desarrollas fe cuando no permites que la incredulidad calle tu voz. Cuando Bartimeo comienza a gritar, la gente le mandaba a callar. Imagínate por un minuto lo que hubiera pasado si les hubiera hecho caso. Él habría muerto ciego, porque siempre habrán personas que querrán oponerse para que usted no reciba el milagro. Ahí es cuando salen a relucir los comentarios: es que la situación está muy difícil, no te pongas a creer en pajaritos preñados, ya tu destino es ese, ya tu destino es vivir en la escasez, nunca podrás tener tu negocio propio y menos en esta situación. Tal vez a ti te diagnosticaron cáncer, sida, diabetes, paludismo, o te encuentras paralítico, ciego o con desviación en tu columna. Y los expertos te dicen que no hay cura y que te acostumbres a vivir con esa enfermedad de por vida. No puedes oír esas voces. Ellos son lo que hoy te están pidiendo que te calles y que no sigas insistiendo. Muchas veces también resonará en tu interior esos pensamientos que revolotean llenándote de frustración, incredulidad e imposibilidades. ¿Sabe lo que me encanta de Bartimeo? Es su gallardía, su determinación. Él no se detuvo a escuchar las voces que no le ayudaban para nada. Me imagino que habló dentro de sí y se dijo a sí mismo: esta es mi oportunidad y no la puedo desperdiciar escuchando a estos buenos para nada que lo único que me dicen es que me calle. Quiero que me puedas recibir hoy esta palabra que te estoy dando. Quiero que levantes tus manos y repitas conmigo: no voy a escuchar esas voces que me mandan a callar. Estas voces solo produjeron que este hombre gritara más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa misma actitud es la que hoy debes tomar, porque no te puedes dejar llevar por lo que dicen las noticias. No te puedes dejar llevar por lo que arrojó un resultado médico. Tú y yo tenemos a un Dios que obra en milagros, un Dios que responde a la fe de sus hijos. Tienes que cerrar tus oídos a todo lo que sea antife, todo lo que traiga desesperanza. No puedes dejar que tu casa sea cargada de un ambiente de pérdida, que todo lo que se hable en el día sea tristeza, dolor y sufrimiento. Esas son las voces que buscan que termines lleno de dolor, en depresión y enfermo. A partir de hoy tienes que ser un hombre y una mujer de fe con la convicción y certeza que todo puede ocurrir si tan solo puedes creer. Cuando tú no crees, te conviertes en alguien peor que un demonio. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la Biblia dice
que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es posible que un demonio pueda creer? Y tú, que eres un hijo de Dios, que tienes la palabra de Dios en tu mundo interior, te cuesta creer por un milagro, te cuesta creer porque Dios te va a abrir camino. En este día tienes que armarte de valor y tienes que volver a creer. Si te caíste ayer, hoy Dios te va a levantar. Si ayer tuviste un mal día, mañana volverá a amanecer y tendrás la oportunidad de comenzar de cero. Dios no te promete que nunca te caerás, pero sí te promete que Él siempre te levantará. Que esas voces que te hablaban ayer, que ya nada iba a ocurrir, solo te inspiren a gritar más fuerte y a pelear por tu milagro. Tienes a un Dios que está por encima de cualquier dificultad y adversidad. Dios siempre está obrando a favor de sus hijos. Dios obra en oscuridad y obra en luz, obra en el llanto y obra en el gozo. Él obra en la tormenta y también en la calma. Él está en todo. Quien no lo ve es porque se niega a verlo. Nadie puede impedirte que sigas insistiendo por tu milagro. En medio de todos esos gritos, Bartimeo tomó la determinación de pelear por lo que él quería. La Biblia también nos enseña de una mujer viuda y el juez injusto. Esto lo puedes ubicar en Lucas capítulo 18. Acá nos relata que esta viuda todos los días iba donde el juez injusto para que le hiciera justicia. Él no la atendía hasta que llegó ese día donde hasta el juez injusto, por su perseverancia, le tuvo que hacer justicia. Igual que Bartimeo, su determinación lo llevó a que el Señor lo mandara a llamar en el verso 49. Fíjate que dice que Jesús, deteniéndose, mandó a llamar al ciego. Quiere decir que tu clamor, tu fe y tu determinación detienen el cielo para que Jesús te mande a llamar. Mira lo que Jesús le mandó a decir a Bartimeo. Hey tú, levántate, ten confianza, porque Jesús te llama. Y es lo que quiero decirte en este día. Levántate de esa cama donde estás tirado. Levántate de esa depresión en donde estás agobiado. Levántate de ese sufrimiento donde te han arrinconado. Ten confianza, confía en el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Él lo levantará. Qué glorioso poder ver que Jesús se para y te manda a llamar por tu osadía, por tu determinación de querer un milagro. ¿Te puedes imaginar la alegría de Bartimeo al escuchar? ¡Hey, Jesús te llama! Pero yo me imagino ese escenario y puedo ver a ese hombre apresurado corriendo hacia su milagro. Lo relevante de este versículo es que las personas que le avisaron a Bartimeo que el Señor lo estaba llamando eran las mismas que hace un momento lo estaban mandando a callar. ¿Sabe lo que significa eso? Que esas personas que ayer te decían que era imposible son las mismas que mañana te darán la noticia de tu milagro. Son las mismas que mañana te darán la respuesta que tú estabas esperando. Por eso David llegó a expresarlo en el Salmo 23. Dios ha preparado aderezas mesas aún en presencia de tus angustiadores. Esa gente que hoy te critica, que hoy te cuestiona, que hoy te ataca. Esa gente que hoy te restriega en la cara todo lo malo que estás viviendo. Son los que te van a dar la noticia que Dios te respondió, que Dios escuchó tu oración, que Dios secó tus lágrimas y que Él cambió tu lamento en baile. Yo quiero que en este día tú te alegres. El Señor te está mandando a llamar. Tú que me estás escuchando, Jesús está atento a cada una de tus oraciones, aunque pareciera que nunca la responde. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu angustia. No te desanimes. En medio de la caravana, Jesús mandó a detener todo y mandó a llamar a Bartimeo. En medio de las improbabilidades, el Señor se acordó de este hombre, producto de su determinación y producto de su fe. Bartimeo se atrevió a creer y a no escuchar a esas personas incorrectas. Por eso obtuvo su milagro. El tercer principio que quiero enseñarte en este día es que tú desarrollas fe cuando sabes lo que quieres. En el verso 51 vemos que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre sin titubear le respondió y le hizo saber lo que quería. Bartimeo sabía y estaba seguro de lo que quería para su vida, y sin duda
era recobrar la vista. Hay personas que por su religión terminan aparentando y terminan hablando un lenguaje raro y por eso no provocan milagros. Si Jesús le estaba preguntando qué quería, él no podía tirársela de humilde. Él no podía venir a decir que no le hacía falta nada. Bartimeo fue al grano: necesito recobrar la vista. Hoy Dios te está preguntando, ¿qué quieres que haga contigo? No puedes estar titubeando. No te la tires de humilde. Sé sincero con el Señor, porque la petición que hoy le hagas, si lo haces en fe, lo vas a recibir. Acá podemos ver lo importante de saber lo que quieres. Algo que debes tener presente es que Dios nunca hará nada en tu vida si tú primero no lo deseas. Por eso la palabra me enseña que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Por eso Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Esto me hace recordar a un pastor que estuvo orando por un hombre que estaba en silla de ruedas. Y aunque Dios lo había sanado, este hombre no quería levantarse. El pastor le preguntó, ¿y si ya Dios te sanó, por qué no te levantas? A lo que el hombre le respondió, es que si me levanto de esta silla y todos me ven, ya no me darán más limosna. Este hombre no entendía que el milagro que estaba despreciando era más grande que las limosnas que la gente le daba por lástima. Qué terrible es saber que Dios quiere hacer el milagro, pero muchas veces somos nosotros los que nos resistimos a recibirlo. Por eso la pregunta de Jesús a este hombre ciego, ¿qué quieres que te haga? Parecía obvio, pero hoy Jesús te hace a ti la misma pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Hoy tienes la oportunidad delante de ti de decirle al Señor, quiero que me sanes. Quiero que restaures mi familia. Quiero que estés en mi corazón. Quiero que arranques esta soledad. Hoy tienes la gran oportunidad de pedirle y tener la seguridad que Él te va a responder. Para ya ir finalizando en el versículo 52, después que Bartimeo le responde a Jesús, Él le dice, vete, tu fe te ha salvado. Al instante Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Qué poderoso saber lo que quieres y tener la fe para recibir ese milagro. La fe de Bartimeo hizo que el Señor le hiciera el milagro y junto con eso trajo salvación a su vida. Al igual que este hombre, hoy verás por causa de tu fe y determinación milagros obrar en tu vida. A partir de hoy comenzarás a sentir cómo la enfermedad comienza a desaparecer y contra todo pronóstico vas a ver el milagro obrar a tu favor. Tienes que tener la seguridad y la convicción de lo que tú quieres. Cuando Dios te pregunte, no salgas con una falsa humildad. El cuarto principio que te voy a enseñar en este día es que tú desarrollas fe cuando te dejas de ver como un necesitado. En el verso 50 dice que él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me encanta este acto porque la capa representaba miseria, la capa representaba dolor, penuria, sufrimiento, pobreza, esterilidad, enfermedad. Y esa capa es lo que te mantiene atado a una vida de ciclos sin poder avanzar. Pero Bartimeo soltó inmediatamente esa capa. Por eso que te voy a pedir en esta noche que tú te quites esa capa de tristeza, esa capa de sufrimiento. Arroja todo aquello que no te deja ver los milagros y la respuesta que Dios tiene para ti. Tienes que desechar ese pensamiento que siempre será así, que nunca verás esos milagros. Desecha cada palabra maldiciente que han soltado sobre tu vida. Tal vez no culminaste tus estudios y alguien te dijo que no eras nadie y que no servías para nada. Ya es hora de decir basta, desecho la capa que me tenía atado a la tristeza. Aquí no importa qué edad tengas, sino cuánto estés convencido y hambriento por un milagro. Mientras tú te veas como un necesitado, jamás vas a desarrollar la fe para honrar a Dios. Hebreo capítulo 11 dice que por la fe Abel presentó una mejor ofrenda que Caín. Fue tan extraordinaria su ofrenda que ella habla por él aún después de muerto. Si tú sigues viéndote como un necesitado, siempre dirás, es que no tengo para honrar a Dios, es que soy pobre, es que no puedo. Cuando Dios le pidió una ofrenda a Gedeón, Gedeón le dijo que él era pobre,
y que incluso su familia era la más pobre de todas las tribus de Israel. Sin embargo, Dios le pidió el toro más grande, porque tú no vas a vencer la miseria con lástima. Tú no vas a vencer la miseria pidiendo limosna. Tú golpeas a la miseria cuando te vuelves generoso, cuando aprendes a honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, con tus pactos. Cuando el profeta llegó a la casa de la viuda le salió con un espíritu de lástima, le salió con su capa de mendiga. Es que no tengo, lo único que tengo es un poquito de harina y de aceite para hacer una arepa y luego dejarme morir. El profeta no le tuvo lástima, el profeta le enseñó un principio: si tú honras a Dios con lo poco que tienes, Él enviará abundancia para reventar todo espíritu de miseria, de ruina y de muerte. Dice que esta mujer, después que honró a Dios con lo poco que tenía en su casa, jamás volvió a faltar el aceite o la harina. Tienes que despojarte de ese pensamiento que tú no das porque no tienes. La verdad es que hoy no tenemos porque ayer no dimos. Pero si hoy aprendemos a sembrar con generosidad, la cosecha del día de mañana va a ser tan, pero tan extraordinaria que la gente te preguntará cómo prosperaste en medio de la crisis. Por eso tienes que dejar de verte como un mendigo y tienes que comenzar a honrar a Dios con las primicias de todos tus frutos, para que todos tus lagares rebosen de mosto. Por eso que quiero que levantes tus manos y puedas declarar conmigo: no soy un mendigo, la miseria no va a arroparme por siempre. Dando lástima no voy a salir adelante. Soy un hombre generoso, soy una mujer generosa, y la generosidad hoy me ensancha el camino delante de los grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero hacerte un resumen de lo que te he predicado en este día. Hoy te enseñé el tema: cómo desarrollar la fe que desata milagros. Y te di 4 principios para desarrollar esa fe. Principio número 1, debes anhelar y creer por tu milagro. Principio número 2, desarrollas fe cuando no permites que la incredulidad calle tu voz. Principio número 3, desarrollas fe cuando sabes lo que quieres. Principio número 4, desarrollas fe cuando te dejas de ver como un necesitado. Ahora quiero que levantes tus manos ahí donde estás y puedas reconocer a Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador. Él es el autor y consumador de la fe. Repite conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por los pecados que he cometido, consciente o inconscientemente, contra ti y contra tu reino. Te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Precioso Espíritu Santo, hazme sentir la paz y el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Y toda la familia ahí en su casa levante sus manos y declaremos juntos, como todos los días: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de tu familia. Si quieres conocernos un poco más, puedes contactarnos a través de las redes sociales Instagram, @Federación_Anaco y @RogelioZ84 _. O puedes visitarnos en nuestro centro de convenciones ubicado en el Centro Comercial Anaco Center, local 64A, planta baja. Así te ayudaremos en tu crecimiento espiritual. Para hacer donaciones, puedes visitar la cuenta de Instagram @donacionesccnanaco y seguir las instrucciones que encontrarás para que puedas ayudarnos a seguir ayudando. Muchísimas gracias por ser parte de la familia CCN.